Ir al libro de Oseas, capítulo 10, vamos a leer un versículo, versículo 12. La palabra de Dios dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por este día, un día más que tú nos has dado aquí en la tierra. Y te pido, Señor, que estés obrando en cada corazón. Y a través de tu palabra podemos darnos cuenta cuál es el propósito que tú nos has salvado y nos has dejado aquí en la tierra. Te pedimos tu ayuda, que tú hables a cada corazón que hoy está aquí en este lugar. Y te pido tu ayuda, Señor, para presentar fielmente tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios siempre usa parábolas. No, siempre no. Muchas veces usa parábolas para enseñar una verdad espiritual, ¿no? Toma cosas de este mundo, ¿no?, para enseñarnos una verdad espiritual. Y hoy queremos vemos un Israel próspero, ¿no? Si vamos al capítulo 10, versículo 1, dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentará sus ídolos. Como hoy estuvimos viendo, la riqueza no es algo malo, ¿no? Lo malo, ¿cómo lo utilizamos? Y aquí vemos, Dios manda a Oseas, a su pueblo Israel, para crear un avivamiento en su corazón. Porque con sus riquezas no estaba sirviendo a Dios, sino al contrario, estaba sirviendo a los ídolos. Y la pregunta que quiero hacerle ahora a cada uno de nosotros: ¿a quién estamos sirviendo? ¿A nuestro Dios o a nuestros ídolos? No es necesario adorar a una imagen. Cualquier cosa que ponemos por encima de las cosas de Dios es un ídolo. Sea el trabajo, sea lo que hagamos, si lo ponemos estas cosas por encima de Dios, son nuestros ídolos, porque estamos sirviendo a ellos y no estamos sirviendo a Dios, ¿no? Entonces es muy importante de tener en cuenta eso. Y en el versículo 12 de Oseas dice, hay una palabra que es muy importante. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. ¿Qué significa esa palabra barbecho? Barbecho. ¿Qué significa la palabra barbecho? No. Es una técnica que usan los agricultores, ¿no?, para la tierra, ¿no?
es una rotación que hacen en la tierra. Yo de joven trabajé en campo, ¿no? Y la verdad que he aprendido mucho cómo se trabaja la tierra en el campo. Y lo interesante es que tú no puedes sembrar la tierra continuamente. No, la tierra necesita un reposo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? El hombre de campo tiene 100 hectáreas, ¿no? Entonces, un 40% de esa tierra la ponen en reposo. En reposo. Y esa tierra se convierte en algo inútil a partir de ese momento, porque no es trabajada, no se trabaja, se deja ahí en reposo, en terapia, podemos decir, para su recuperación. Y es interesante, ¿no?, como Dios quiere hablar a su pueblo de Israel sobre ese tema, ¿no? ¿Y qué produce esa tierra cuando, a partir de ese momento que no es trabajada, no es labrada, ¿no?, como corresponde para sembrar una semilla? Porque es un proceso muy profundo. No es simplemente arar la tierra y tirar la semilla, no. Hay mucho trabajo antes que hacer para sembrar la semilla. Y entonces, esa tierra que está ahí apartada, porque va a ir rotando, 1 año o 2 años dejan esa tierra reposando, después trabajan esa tierra y queda la otra parte que estuvo haciendo labrada en reposo, porque de esa manera vas a tener una cosecha abundante y buena, porque tiene todos los nutrientes de la tierra. Pero si tú no le das descanso a esa tierra, va perdiendo los nutrientes y la cosecha se va haciendo cada vez más débil, y menos abundante. Y yo me acuerdo cuando estaba en el campo, el dueño me puso a arar la tierra, no con bueyes, con un tractor. Ya había tractor en aquella época. Y tenía que arar la tierra, abriendo surco, preparando la tierra para la próxima cosecha, para la próxima siembra que había que hacer, ¿no? Y teníamos que arar esa tierra, y veíamos atrás nuestro una nube de pájaros comiendo los gusanos que salían de la tierra, ¿no? Y era una tierra que estaba produciendo, estaba bien. Y bueno, entonces ese proceso era muy importante. Y ahora vamos a ir a Jeremías, capítulo 4. Versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Entonces, la tierra que ha sido apartada, que ha sido abandonada, ¿qué produce? Porque la tierra sigue produciendo, pero al no ser trabajada, al no ser preparada para sembrar la semilla, ¿no? Entonces esa tierra va a producir espinos, hierba mala y en abundancia, ¿no?
pero está ahí. Y esa tierra se va enduciendo de una manera que queda como una piedra. ¿Por qué? Porque no está siendo trabajada. Está ahí reposando. Entonces la tierra se va enduciendo. Y después, cuando llega el momento de arar esa tierra, ¿no? Salen todo cascote grande, porque es dura la tierra. En cambio, si la tierra va trabajando, tú la aras todos los años, o 2 o 3 veces al año, según la cosecha, se va ablandando, no alcanza a endurecerse, ¿no? Pero la tierra que está ahí reposando se va endureciendo, y con más tiempo la dejas, más dura se pone la tierra, y después más difícil de prepararla para volver a sembrarla. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el campo, araba la tierra, ¿no? Pero eso no era suficiente de arar la tierra, sino que había otro mecanismo para romper esos grandes trozos de tierra, ¿no? Había, por ejemplo, una máquina con muchas cuchillas bien filosas, y con eso pasaba y iba rompiendo, iba afinando la tierra para luego poder sembrarla. Y también se usaba una plancha muy grande, ¿no? Con muchos dientes, tenía, ¿no? Y también eso se enganchaba a través del tractor y se pasaba también por encima de la tierra para romper y preparar esa tierra para que sea una buena tierra preparada para sembrar las semillas, porque no se puede tirar la semilla de cualquier manera, ¿no? Entonces es todo un proceso que eso lleva para que dé su buen fruto, pero también es un buen trabajo que debe hacer el hombre para poder recibir buena cosecha. Y esta mañana le dije a Héctor, hoy has predicado la mitad de mi mensaje. ¿No? La pregunta es, ¿cómo está mi tierra espiritual? Mi campo espiritual. ¿Has abandonado ese campo espiritual como Israel? Israel, era un momento muy favorable para ellos en cuanto a dinero y esas cosas, ¿no? Pero, como dijo Héctor hoy en la mañana, Dios no está en contra del dinero, ¿no? Sino ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Y el pueblo de Israel es un ejemplo que nosotros tenemos que aprender. Fue detrás de los ídolos. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que conoce nuestra naturaleza, ¿no? Y Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo. Y la vez que fue castigado, no es que lo hizo por simplemente castigarlo, ¿no? Sino para que vuelva a Dios. Porque separado de Él, ¿qué somos? Nada. No somos nada. Y no solo eso, sino que no debemos pensar simplemente en las cosas de este mundo. De verdad, vivimos acá en este mundo. Pero Dios dice que ya no pertenecemos a este mundo. Que ya no pertenecemos a este mundo.
Entonces, la riqueza que podemos hacer en este mundo, a la final, termina haciendo nada. Jesús dijo, no busquéis las cosas de este mundo, buscad las cosas de arriba, donde está nuestra ciudadanía, donde está nuestro lugar. Porque no debemos sembrar para esta vida, porque siempre el afán está, la bendición para estas cosas, pero pocas veces pensamos que necesitamos sembrar para el día futuro. Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia, o cuando el Señor nos llame a su presencia, por otra manera, ¿no? Debemos sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad también, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad número uno que nosotros tenemos aquí en este mundo? No pensar en nosotros mismos, no invertir en nosotros mismos, ¿no? Sino que debemos alcanzar a la persona con el Evangelio de Cristo, ¿no? El Evangelio y la gran comisión pone la salvación a disposición a toda la gente, a todo el mundo. Así que mire, si tenemos una tarea grande para hacer. Pero a veces estamos tan involucrados, tan enganchados con las cosas de este mundo, ¿no?, que descuidamos lo otro. Y debemos tener cuidado con eso. Porque si no, vamos a hacer lo que está haciendo Israel y Judá, ¿no? Nos vamos detrás de los ídolos, buscando riquezas y más riquezas, ¿no? Como Israel, ¿no? Israel es una viña que da abundante fruto para sí mismo. Entonces debemos asumir la responsabilidad que tenemos. No debemos distraernos mucho con las cosas de este mundo, porque Satanás justamente usa esas herramientas para distraernos, ¿no? Para que no pongamos la mira donde tenemos que ponerla. Satanás va a querer que vos pongas la mira en las cosas de este mundo. Cuando Dios dice que no busquemos las cosas de este mundo, Satanás dice, sí, busquen las cosas de este mundo, ¿no? Y Él te anima a hacerlo. Porque muchas veces hay bendiciones que nosotros creemos que vienen de Dios, pero ojo, que pueden venir también del diablo. Porque el diablo también tiene poder para darte lo que tú desees. Él te puede dar, pero ¿sabe qué va a pasar? Cuando tú recibes lo que Dios no quiere que recibas, te vas a apartar de Dios y vas a estar sirviendo a un ídolo aquí en el mundo. Entonces necesitamos volver a esos días emocionantes de la primera iglesia. ¿La iglesia necesita avivamiento? ¿A dónde empieza el avivamiento? En mí. En mí. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces el avivamiento empieza en mí. Entonces es muy importante de tener en cuenta estas cosas. Y también los creyentes necesitan volver a eso. ¿Por qué había tanta bendición en el día,
en los primeros tiempos de la iglesia? ¿Por qué había tanto auge, ¿no? Podríamos decirle. ¿Por qué había tanto avivamiento? ¿No? Porque ellos estaban entregados por completo a la obra de Dios, ¿no? Y si nosotros queremos ver una iglesia creciente, debemos estar entregados. No solamente el pastor o lo más, unos pocos más hermanos, sino toda la iglesia debe estar involucrada, ¿no? Si queremos ver frutos. Pero no podemos servir a dos señores, como dijo hoy el hermano, ¿no? Si servimos a uno, vamos a despreciar al otro, ¿no? Y no podemos servir dos señores a la vez. O servimos al mundo o servimos a Dios. Amén. La pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A dónde estoy dedicando más tiempo, ¿no? En mi vida espiritual? A lo mejor estoy descuidando mi vida espiritual porque estoy muy entretenido con las cosas de este mundo, ¿no? Y es necesario que el Señor hable a nuestros corazones. Es necesario que esta tierra nuevamente sea arada, ¿no? Cuando Dios decide arar la tierra, arar vuestros corazones, ¿con qué aramos nuestros corazones? ¿Con qué traemos avivamiento a nuestros corazones? Por la palabra de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Él tiene que arar, tiene que romper, ¿no? ese corazón duro, ¿no? Y trabajarlo para que llevemos fruto. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a llevar fruto, ¿no? Porque vamos a estar ese campo abandonado, ¿no? Entonces los creyentes necesitan cultivar el campo abandonado. Entonces, ¿qué quiere decir por un campo abandonado, ¿no? Sería un campo que antes daba fruto, ¿no? Como la iglesia primitiva daba mucho fruto. Hoy día la iglesia es una iglesia más fría. Ya no es la misma iglesia que era la primera iglesia, ¿no? Entonces siempre tenemos que mirar hacia ese lugar. Cuando la iglesia comenzó en este mundo, en el día de Pentecostés, había mucho avivamiento. ¿Y por qué no hay hoy eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos ese furor que tenían ellos? Ese fuego en su corazón para predicar el Evangelio y entregar su propia vida por la palabra de Dios. Algo está pasando. La iglesia se está enfriando. La iglesia se está enfriando. Y no solo aquí, sino en todas las iglesias en general, ¿no? Se están enfriando. Entonces tenemos que tratar de volver y pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué tenemos que hacer para volver tener ese espíritu de amor, ese espíritu para ir a buscar almas? Nuestro corazón necesita ser quebrantado, nuestro corazón necesita romperse, ¿no? Como dice la palabra, debemos arar nuestro corazón por medio de la palabra de Dios y buscar. Y podemos identificarnos con la necesidad de este llamamiento de nuestro tiempo, ¿no?
las iglesias están hechas frías, fría. Vamos a Mateo capítulo 13. Versículos 7 y 22, un pasaje muy conocido. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Entonces, la semilla. ¿En qué tierra está cayendo la semilla? Una tierra fértil, una tierra dura, una tierra con espinos. No es una tierra elaborada, no es una tierra preparada, pero Dios quiere que nos preparemos para que podamos llevar buen fruto al mundo. Pero tenemos que nosotros prepararnos, ¿no? Y llevar ese fruto. Y el versículo 22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. En el día que alguien vino a mí, me trajo el plan de salvación, me habló de Cristo, ¿no? A partir de ese momento yo me di cuenta que necesitaba ese cambio. Y con Silvia siempre hemos buscado la sana doctrina. Nunca nos hemos conformado con cualquier cosa, ¿no? Y cuando encontramos el lugar donde se predicaba la sana doctrina, ¿no? Ahí permanecimos hasta hoy día. Y hemos tratado de ir mejorando cada vez más, involucrándonos, ¿no? Queríamos colaborar, queríamos estar ahí, queríamos estar presentes. El pastor, cada vez que pedía algo, siempre estábamos ahí prestos para servir, siempre, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor. Seguro que hay mucho que mejorar en mi vida. Hay muchas cosas que todavía tengo lucha. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da el poder para hacer las cosas, ¿no? Y debemos, y la pregunta que yo hago hoy, como cristiano, todos aquí, si levantamos la mano, si soy cristiano, pero ¿qué vida estoy llevando como cristiano? Un verdadero cristiano. ¿Estoy viviendo una vida como realmente Dios manda? ¿Estoy realmente entregado para Dios, para servirle? ¿O estoy más involucrado en las cosas de este mundo? Debemos sembrar para cosechar allá arriba, no cosechar aquí en la tierra, ¿no? La palabra de Dios es nuestra semilla. Y debemos aprender y debemos someternos a la palabra de Dios. No busque las cosas de este mundo, sino las que están allá arriba en los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, preparando el lugar para cada uno de nosotros. Pero debemos romper
por medio de la palabra de Dios, debemos arar nuestros corazones. Y eso debe ser algo continuo. No debemos dejar que ese corazón se endurezca. Porque cuando nos queremos dar cuenta, estamos perdiendo la batalla. Porque el diablo poco a poco te va llevando, poco a poco. Pero no debemos darle el brazo a torcer. Sé que es una tarea no fácil ser un cristiano, es una tarea difícil. Es más fácil someternos a este mundo, ¿no? Pero este mundo está perdido, igual que nosotros, cuando estábamos en el mundo, ¿no? El mundo no tiene nada para ofrecer, nada, ¿no? Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, pero Dios ofrece vida eterna allá arriba en los cielos, ¿no? Entonces debemos someternos a la palabra de Dios, debemos continuamente trabajar el corazón, continuamente, ¿no? Cada día, yo tengo una lucha cada día para conmigo mismo, ¿no? Y cada uno de nosotros también tenemos esa lucha, pero alguien dijo una vez, cuando no tienes ganas de orar, lo mejor que puedes hacer es orar. Lo mejor que puedes hacer es orar. Ponete en contra del diablo, porque el diablo no te va a dar ganas de que ores. Y si se engancha un poco débil y aflojamos, ¿no? Y él se va a llevar la victoria, ¿no? Entonces lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos ganas de hacerlo, ir a hacerlo, y no estamos solos. Dios está con nosotros. Él es el que tiene la victoria y Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros también. Debemos mantenernos firmes en la fe. Nuestro corazón debe ser arado continuamente, ¿no? Para que produzca buenos frutos. Porque una tierra que no está siendo labrada va a crear espinos, como dice en Mateo. Parte de la semilla cayó en pedregal y otra parte en espino, ¿no? En otra en corazón de piedra, ¿no? Pero una parte cayó en buena tierra y ese es el que lleva fruto, ¿no? ¿Estás llevando fruto? Y los frutos es para nosotros mismos, ¿no? No debemos conformarnos con solamente venir los domingos a la iglesia, no. Solo es el principio. Venir para aprender. Nosotros venimos acá a la iglesia para aprender. No venimos por otra cosa. Pero si tú vienes justificándote que con venir a la iglesia ya arreglé toda la semana, ya durante la semana no hace falta hacer mucho. No. Aquí venimos para prepararnos para salir al resto de la semana, al resto de los días que vamos a pasar en el mundo. Y tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las personas. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando como cristianos al mundo? ¿El mundo está viendo una diferencia? ¿Estamos marcando la diferencia con el mundo, como cristianos con respecto al mundo? Debemos marcar la diferencia. Si no lo estamos haciendo, es que hay problemas de corazón. Tenemos un corazón endurecido y ese corazón debe ser roto, ese corazón debe ser trabajado. Y sabe que a veces puede doler cuando Dios quebrante nuestro corazón, ¿no? Porque sabe qué significa eso. Quebrantar es romper, deshacer, ¿no? Y a veces puede ser muy duro para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces mejor ir trabajando nuestro corazón cada día,
¿no? Y vivir cada día como un hijo de Dios. Vamos a caer, claro que sí, vamos a equivocarnos, claro que sí, pero debemos levantarnos y seguir adelante. No porque caemos tenemos que estar ahí caído. No, hay que levantarse y seguir, como un corredor que corre un maratón. No, si se cae se tiene que levantar y seguir corriendo si quiere llegar a la meta, ¿no? Y si nosotros queremos llegar a la meta también, cuando nos caemos tenemos que levantarnos y seguir adelante, seguir adelante, manteniéndonos firmes, ¿no? En la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza, que nos da el poder, el querer, ¿no? Como el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que, siempre el pueblo de Israel es nuestro enfoque. Nosotros tenemos que estar mirando lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel vio las obras maravillosas, ¿no?, que Dios ha hecho para sacarlo de Egipto, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Cuando llegaron al desierto y yo seguí obrando ahí, ¿no? Dios le dio el maná, ¿no? La comida espiritual, y cada día le daba el maná espiritual, ¿no? Y ¿sabe cuál es nuestro maná espiritual? Que es la palabra de Dios. Este es nuestro maná espiritual, ¿no? Y si nosotros no lo leemos a diario, tenemos un problema, ¿no? Cada día debemos comer el maná espiritual. Así como el pueblo de Israel, que tuvo que comer, cada día tuvo que ir a levantar el maná cada día para su alimento. También era un alimento físico, pero era un alimento que venía del cielo. Era un alimento que venía del cielo. Cada día. Y Dios no falló un día, ¿no? Y el pueblo no falló un día de ir a recogerlo. ¿Por qué? Porque era su pan diario, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan, ¿no? ¿Estás deseando ese pan espiritual? Si no lo deseamos, porque hay un problema de corazón, hay un problema que ese corazón debe ser trabajado más, con la palabra, y siempre debe ser trabajado con la palabra de Dios, siempre, no lo podemos hacer a nuestra manera, sino a la manera de Dios, y debemos tener cuidado con lo que frecuentemente este cuerpo pide. Debemos tener cuidado. Podemos identificarnos con la necesidad de este llamamiento, ¿no?, en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué produce el campo? Bueno, ¿qué produce el campo? ¿No? Porque si no estamos correctamente, siempre estamos cosechando lo que sembramos. Si sembramos buena semilla en la buena tierra, ¿qué va a salir? Buen fruto, ¿no? Pero si no, ¿qué va a salir? Espinos. Y espinos son todas las cosas que este mundo te pueda ofrecer y apartarte de las cosas de Dios, como el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando un tiempo muy bueno económicamente, ¿no? Pero se han descuidado, se han salido, ¿no?, de la voluntad de Dios y siguieron tras los ídolos. Entonces tenemos que buscar las cosas de Dios, debemos buscar las cosas de arriba, no debemos engancharnos con ello. Entonces el campo abandonado produce amargura. Hebreos 12:12.
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado. Dios pide santidad. Y cuando Dios pide santidad, ¿qué está pidiendo? Separación de este mundo. Separación de este mundo. Entonces debemos mantenernos firmes. ¿Van a venir problemas? Claro que sí que van a venir problemas. ¿Va a haber conflictos? Van a haber conflictos, ¿no? Pero Dios está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza, la victoria para seguir adelante, ¿no? Y los cristianos apáticos tienen muchas excusas para no involucrarse. Vamos a Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Poco a poco, si nos apartamos a Dios, poco a poco van creciendo los espinos. Los espinos, los cardos, las ortigas pican. Pero no debemos caer en esa trampa que Dios, que Satanás ofrece. ¿Puede el campo abandonado volver a ser arado? Claro que sí. Si no estamos llevando buen fruto, podemos seguir arando, volver a arar ese campo, ¿no?, espiritual que necesitamos por medio de la palabra de Dios. No nos dejemos abandonar. No seamos perezosos para hacer las cosas de Dios. Y muchas veces a mí me ha pasado, y yo creo que a cada uno de nosotros, no tenemos ganas de hacer ciertas cosas. No tenemos ganas de hablar a la gente con el Evangelio de Cristo. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo y dio su vida por nosotros y por todo el mundo. Él no creo que haya tenido muchas ganas de morir en la cruz, pero Él se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Y Él mismo se entregó a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Apocalipsis 2:4.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer aquello que está mal. Es reconocer aquello que está mal y seguir adelante. ¿No? Dios también estaba llamando a su pueblo que se arrepintiera. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios te ama y Dios siempre va a querer lo mejor. Y Dios siempre va a pedirte que te arrepientes de lo que está mal. Siempre. Dios no va a venir y te va a castigar, no, te va a dar aviso. Te va a dar aviso, como nosotros a nuestros hijos, cuando hacen algo malo. No hagas eso. Sí, papá. Va y lo vuelve a hacer otra vez. ¿Por qué le hiciste algo? Perdón, papá. Pero no vamos con la vara enseguida para darle porque ha hecho algo malo. No. Hay preaviso. ¿No? Y Dios también, hay preaviso. Si no andamos correctamente, Dios te va a llamar la atención una y otra vez. Pero si tú tienes el corazón endurecido, Dios te va a quebrantar ese corazón. Dios va a romper ese corazón de una manera o de otra, si vos eres realmente un hijo de Dios. Dios nos va a corregir. ¿Y por qué necesita corregir? ¿Por qué no puedo vivir mi cristianismo como yo quiero? No. Hay una norma. Yo no puedo vivir como yo quiero. Un hijo no puede vivir como él quiere. No. ¿Y quién tiene la responsabilidad de educar al hijo? El Padre. Y Dios es nuestro Padre Celestial. Él tiene la autoridad máxima. Él es el que va a corregir. Si nosotros nos torcemos, Él va a buscar de volver otra vez al cauce que donde nos puso. Y siempre la tendencia es dejar lo bueno y hacer lo malo. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos una naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces no debemos dejarnos llevar, no por esa naturaleza pecaminosa, sino debemos más bien buscar, ¿no?, el propósito de Dios. Entonces, ¿qué requerirá cultivar de nuevo su campo abandonado? Si tú no estás dando fruto, estás dando espino. Es un campo que está abandonado. Pero Dios te llama a involucrarte. Dios te llama que te arrepientas. Dios te llama para que vuelvas al camino correcto. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son tan grandes que ni siquiera podemos entender y comprender, Señor. Y gracias por tu paciencia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pero que nos vayamos de aquí, Señor, y sabemos que tenemos un gran compromiso allá afuera en el mundo. Que el mundo pueda ver algo diferente de nosotros y que podamos llegar a ello con el Evangelio de Cristo. Señor, es lo más que podemos hacer, Señor. Pero te damos gracias porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que abre puertas. El Espíritu Santo que nos da el poder y la sabiduría para hacerlo de la mejor manera.
pero simplemente, Señor, tenemos que poner nuestra voluntad, Señor, para que pues llevar adelante y poder alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.